Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este nuevo tutorial de Debir TV. Hoy os traemos las leyendas de Andor, este juego que tenemos aquí. Un juego diseñado por Michael Menzel, pensado de 2 a 4 jugadores a partir de los 10 años de edad y cuyas partidas os durarán más o menos entre 1 hora y 1 hora y media. ¿Qué podéis encontrar dentro de las leyendas de Andor? Pues un mundo fantástico, donde formaréis parte de una cuadrilla de héroes que deberán derrotar a las fuerzas del mal siguiendo una serie de misiones. Os explico cómo se juega. Antes de empezar a explicaros cómo se juega a Leyendas de Andor, os voy a presentar un poco los componentes, que ya veis que son extensos. De entrada tenemos un tablero central. En este tablero encontramos varias zonas que está bien conocer. De entrada tenéis todo el reino de Andor, tenéis en esta parte el castillo. El tablero además está dividido en una serie de casillas numeradas que tienen también una serie de flechas, que ya explicaremos para qué sirven. Hay una zona de montañas, una zona de bosques. Además, en la parte inferior encontramos un tablero de criaturas, ya explicaremos para qué sirve. En la parte derecha el llamado marcador de leyenda y en la parte de arriba la casilla del amanecer y una serie de marcadores de tiempo. Daremos los detalles enseguida. ¿Qué más encontramos? Encontramos fichas de niebla. En vuestra primera partida tendréis que usar 11 fichas que podéis ubicar en los huecos destinados para ello. Sobrarán huecos, no pasa nada. Y además tenéis también las fichas de pozo, que son estos hexágonos que se colocan con la cara colorida hacia arriba, conforme son pozos que están llenos. Hay también algunas indicaciones sobre el tablero, como este símbolo del mercader, que encontráis aquí, aquí y aquí. Y una zona al lado del castillo con una serie de espacios. Esto es importante, fijaros en cuántos jugadores seáis, 2, 3 o 4, para saber con cuántos espacios estáis jugando, ¿de acuerdo? Muy bien. Además, ¿qué otros componentes encontramos? Encontramos el mazo de cartas de leyenda. Leyendas de Andor se juega precisamente así, por leyendas, por misiones. Empezaréis por la primera, que es una partida introductoria. Además, dentro de la caja encontraréis un manual que os permite empezar a jugar, pero desde el primer minuto, no, pero casi, que explica justamente esta leyenda que se llama La llegada de los héroes. Por tanto, cogéis para empezar el mazo de cartas de leyenda que van marcadas como leyenda 1 y las dejáis cerca del marcador de leyenda. Además hay otro tipo de cartas que son las cartas de evento. En la primera partida cogeréis las cartas que son de dorso gris y una carta inicial con la flecha verde que será la que dejaréis justo encima de la pila. También hay fichas de oro, moneditas, y un pergamino que deberéis dejar cerca y una X que servirá para cortar puentes. Esperemos que no se os corten muchos. Dicho esto, más fichas. Cada jugador debe tener su propio kit para empezar a jugar. Cada uno de vosotros será un héroe o heroína del reino de Andor y cada uno de ellos tendrá este tipo de tablillas de héroe. En este caso, la que tengo en la mano es una tablilla de guerrero y es importante conocer también cuáles son los espacios en que consiste. Tenéis una parte de puntos de fuerza, una parte de puntos de voluntad y además un espacio para el oro, para vuestro equipamiento y para el equipo. Todo esto vendrá más adelante. Cuando hayáis elegido qué tipo de héroe queréis ser, os quedáis con vuestra tablilla y la preparáis de esta manera, con un cubito de vuestro color que marca 1 en el marcador de puntos de fuerza, un disco, que es el disco de voluntad, que va en el marcador número 7 para empezar, y los dados que indique vuestra tablilla, el máximo del que dispongáis. En este caso, yo tengo aquí mi enana de las minas profundas que me permite tener 3 dados amarillos. Además, tendréis vuestra miniatura que colocaréis en la casilla inicial que marca el manual. En el caso del enano o la enana, parten de la casilla 43. En esta partida hipotética, el otro jugador es el mago y parte de la casilla número 9. Preparamos también este peón del narrador, que lo colocamos en la letra A, y cada jugador coloca uno de sus discos en la casilla del amanecer, en esta señal de aquí arriba, que tenéis también con una casilla del gallo. ¿Por qué es importante esta casilla del amanecer?
porque en Leyendas de Andor se juega por turnos, cada jugador puede realizar una sola acción en su turno, pero hay un límite de tiempo y el límite de tiempo lo marcan las horas que vais consumiendo en un día. Son estas casillas de aquí, que normalmente un día se divide en 7 horas. ¿Qué acciones podemos realizar dentro de nuestro turno? La primera y más básica es movernos por el tablero. Ya hemos visto que nuestras miniaturas están colocadas. Pues bien, cada casilla por la que avancemos por el tablero cuesta 1 hora de tiempo. Es decir, si mi enano está en la casilla 43 y decido cruzar el puente y llegar a la 38, haría 1 y 2. El puente no cuenta como casilla. Esto me habría costado 2 horas de tiempo. Avanzaría mi ficha a la casilla número 2 y sería el turno del otro jugador. Matices importantes a la hora de mover. Cuando mováis vuestros personajes dentro del tablero, si acabáis en una casilla en la que hay una ficha de niebla, se da la vuelta inmediatamente y se aplica el efecto. En este caso, si yo hubiese acabado en la casilla 42, me hubiese movido una, llego aquí, doy la vuelta y lo que obtengo es un oro. Iría al banco, lo cogería y lo ubicaría en mi tablilla de héroe. Lo mismo pasa con las casillas en las que encontramos un pozo. Si acabamos nuestro movimiento en esta casilla, el pozo nos otorga 3 puntos de voluntad que subiríamos en nuestro marcador, en nuestra tablilla, y este pozo se consideraría vacío, le daríamos la vuelta y quedaría en gris, con lo cual nadie que llegase podría volver a sacar esos puntos de voluntad de ese pozo. Dentro de las normas que rigen el movimiento en Leyendas de Andor vale la pena resaltar que no hay ningún problema en que haya más de un héroe en una misma casilla, así que sin problemas. Otra cosa que podéis hacer en vuestro turno, aparte de moveros, es pasar. Dices, no me quiero mover, pues no hay problema. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que si pasáis os cuesta 1 hora de tiempo, tendríais que avanzar de nuevo el marcador en la línea de horas del día. Y os lo he mencionado al principio, en el tablero hay una serie de flechitas que van de unas casillas a otras. Pero esas flechas no son para los héroes, esas flechas son para unos amigos que tenemos por aquí, que son los Gors. Estas son las primeras criaturas que van a entrar en juego en vuestra partida, en esta leyenda, en la llegada de los héroes. Estas criaturas, en un momento dado, iréis descubriendo las leyendas, las cartas de leyenda que van a hacer avanzar la historia y van a aparecer en una serie de casillas. Con lo cual, habrá varias, estarán distribuidas según marque el manual y es posible que en vuestro trayecto os las encontréis, que vayáis moviendo si lleguéis a una casilla donde haya un Gor. Y aquí descubrimos la tercera acción posible dentro de un turno de Leyendas de Andor. Hemos visto movimiento, hemos visto pasar, que cuesta 1 hora de tiempo, y llegamos al combate. Vamos a explicar las reglas del combate. Pongamos por caso que hemos llegado con nuestra enana a la casilla 36, hemos acabado ahí el movimiento y en el turno en el que empiezo estoy en una casilla donde hay un Gor y digo, pues voy a combatirlo. Decido que mi acción en ese turno sea combatir. Pues os explico ahora cómo funcionan los combates, son sencillos, veréis. Un combate consiste en un ataque del héroe y una respuesta de la criatura. Después se ve el balance, cómo ha ido, quién ha quedado por encima y se hace avanzar el reloj 1 hora. Cada ronda de combate, cada ataque y respuesta es 1 hora que avanzáis en el día, en vuestro límite habitual de 7 horas. ¿Cómo funcionan los valores y los ataques? Muy sencillo. De entrada tenéis que calcular vuestros puntos de fuerza, normalmente entráis en 1, vigilar dónde está vuestro cubito y sobre todo los puntos de voluntad. Siempre empezamos con 7 puntos de voluntad y hay que ver en la fila en la que nos encontramos. La fila del 7, por ejemplo, entre 7 y 13 puntos corresponderían 2 dados, los tenemos dibujados, por tanto no hay pérdida. Sería una tirada con 2 dados. Si tuviésemos menos de 7, tendríamos una tirada de un solo dado. Y si tuviésemos más de 13, o sea, de 14 a 20 puntos de voluntad, podríamos tirar los 3 dados. En nuestro caso, empezamos con 7 puntos, tiraríamos 2 dados y habría que fijarse en el resultado más alto, en el dado que ha sacado el resultado más alto. En este caso es fácil porque hemos sacado 2 treses, con lo cual
El 3 sería el valor del dado que sumaríamos a nuestros puntos de fuerza. En este caso, 3 y un punto de fuerza, 4. Nuestro ataque como héroe sería de valor 4. Llega el momento en el que la criatura reacciona. Nosotros hemos atacado y ahora falta ver este Gore qué puntos de ataque, de fuerza, de resistencia tiene. Funciona muy parecido a los héroes porque también tienen puntos de fuerza y también tienen puntos de voluntad. Además no hay pérdidas, están indicados muy bien en el tablero, los veréis dibujados, aquí un retrato precioso. Y el Gore empieza siempre con 2 puntos de fuerza y 4 puntos de voluntad. En este caso, al tener 4 puntos, tiene una tirada con 2 dados. Tiraríamos el dado. En este caso tiene 4 y 4. ¿Qué peculiaridad tienen el Gore y las otras criaturas con las tiradas de dados? Pues que si sacan el mismo resultado en los 2 dados, mientras que nosotros los héroes nos tenemos que quedar con el valor de 1, las criaturas suman. Es decir, esta tirada no sería 4 más su fuerza, sino 8 más su fuerza de 2. Sería una tirada de 10 puntos. En este caso, ahora es cuando llegamos al balance. ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos hecho un ataque de 4 puntos y la criatura nos ha respondido con un ataque de 10, con lo cual nosotros perdemos 6 puntos de voluntad. Nos quedaríamos con 1 y además habría que hacer avanzar, como decimos, el marcador en horas. ¿Cómo puede terminar un combate? Hemos visto cómo funcionan las rondas, los ataques, las respuestas, las pérdidas de voluntad. Pues bien, hay varias opciones. Podéis abandonar el combate. Por ejemplo, yo aquí me he quedado con un solo punto de voluntad después de esta tirada, poquita fuerza porque tengo un punto solo. Yo no veo muy buen pronóstico para este combate con el Gore. Pues podría simplemente parar y pasar el turno a otra persona y sin más, este combate se ha quedado así. Si la criatura hubiera perdido algún punto de voluntad por el camino, se recupera, se queda en 2 puntos de fuerza y 4 puntos de voluntad y ya estaría todo hecho. Otra manera de terminar un combate puede pasar cuando llegamos y consumimos ya las 7 horas del día. Si hemos llegado y hemos cubierto ese límite de 7 horas, el combate ha terminado. Si la criatura, lo mismo, si no ha perdido todos los puntos de voluntad, se recupera y seguimos adelante. ¿Qué más puede pasar? Si hemos ganado el combate, también hay un aspecto importante que es que una vez el Gore se ha ido a su sitio y demás, el marcador del narrador sube una casilla. Entonces se pasa a leer la siguiente carta de leyenda, la que corresponda. En este caso pues sería la B, si hemos llegado a la B. ¿Qué pasa si perdemos? Si somos nosotros los que nos hemos quedado sin voluntad. Si yo hubiera seguido jugando a este paso, me hubiera quedado muy rápido en 0 puntos de voluntad. Pues que, a modo de consolación, nos dan 3 puntitos de voluntad para poder seguir jugando y perderíamos un punto de fuerza. Siempre teniendo en cuenta que el mínimo es 1. Yo en este caso, al estar en 1, ya no perdería nada más. Si hubiera tenido 3 puntos de fuerza, pues me quedaría con 2 al haber perdido el combate con la criatura. Pero en este caso, pues me quedaría en el mínimo de 1 y subiría 3 puntitos de voluntad. Hemos mencionado que en este juego una cuestión muy importante es el tiempo que pasa mientras vamos avanzando. Todo cuesta tiempo, moverse, cada casilla es 1 hora, cada ronda de combate es otra hora, pasar nos cuesta 1 hora. Con lo cual, ¿qué puede pasar? Nosotros hemos comentado que si llegamos a 7, hemos acabado nuestro día. Existe una posibilidad, que es hacer horas extra, que tenéis las 8, las 9 y las 10. Pero siempre teniendo en cuenta que, como marca el tablero, cada hora extra que juguéis os restaría 2 puntitos de voluntad. Tenedlo en cuenta. En cualquier caso, llegamos al final de nuestro día y el primer jugador que acaba, pongamos por caso que he sido yo, jugador amarillo, vuelve a la casilla del amanecer y se coloca en el espacio del gallo. Esto nos indica que en el siguiente turno, la siguiente ronda, mejor dicho, el jugador que está en la casilla del gallo es el que primero ha vuelto y es el que primero va a salir. Seguidamente, pues el otro jugador también ha hecho sus 7 horas, ha vuelto, y una vez estamos todos de vuelta en la casilla del amanecer, llega el momento de resolverla. Tenéis una serie de símbolos dibujados
en el tablero que os van a dar la pista de qué acciones hay que realizar cada vez que lleguen todos los jugadores a la casilla del amanecer. Vamos a repasarlas muy rápido. De entrada tenemos la ficha de evento. Se trata de ir a este mazo de cartas, coger la primera de las cartas y leerla en voz alta. Y, sobre todo, estos eventos, ejecutarlos en el momento. Se aplican, siempre hay pues, algún modificador, alguna novedad en la historia. Todo esto lo iréis descubriendo poco a poco. No quiero haceros spoiler de nada. El siguiente punto en la casilla del amanecer es que se mueven las criaturas que ya estén en el tablero, como el caso de estos Gors. Y ahí viene la importancia de las flechitas, que no eran para nosotros los héroes, sino para ellos. En este momento, todos los Gors, que son los primeros en moverse, se moverían una casilla. Estas flechas lo que hacen es que les van a ir acercando al castillo. Por lo tanto, si estamos, por ejemplo, que estaría en la casilla 29, avanzaría uno a la casilla 28. El que estuviera aquí en la 14 pasaría a la casilla 2. Y una cuestión importante es que nos podemos encontrar, por ejemplo, que haya Gors que se tropiecen, que a la hora de moverse, pues unos tropiecen con otros. Vamos a resolver esta cuestión. Los Gors siempre se mueven empezando por el que está en la casilla con el número más bajo. Así que, por ejemplo, en este caso tenemos un Gor en la casilla 1. Este Gor avanza siguiendo las flechas. Acordaos que es la parte importante de las flechas del tablero, que no son para vosotros, que son para ellos. Y el Gor avanza de la 1 y entra en el castillo. En el caso de que una criatura entre en el castillo, se va directamente al apartado que queda vacío, que marca el número de jugadores. Yo en esta partida, es una partida de 2 jugadores, con lo cual ocupa uno de esos espacios libres. ¿Qué más pasa? Después del 1 que ha entrado en el castillo, movemos el 3 que avanza a la casilla 1, siguiendo la flecha. Después le sería el turno del de la casilla 10, que avanzaría a la casilla 3. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento de mover a este último Gor, que está en la casilla 19, no puede porque está ocupada la casilla siguiente. Pues bien, el Gor que se mueva va a avanzar siguiendo las flechas hasta la próxima casilla libre. En este caso, la 3 no es, la 1 tampoco, con lo cual este Gor que estaba aquí nos entra directamente al castillo y se coloca en este espacio libre de aquí, de este lado. Seguiríamos resolviendo la casilla del amanecer. Se han movido las criaturas, hemos empezado con los Gors, luego se moverían aquí otros amigos y más amigos que encontraréis dentro de la caja. Cuando se hayan movido todas las criaturas siguiendo esta norma de movimiento, es hora de darle la vuelta a los pozos. Si tenéis algún pozo que está por la casilla gris, por el lado gris de la ficha, es cuestión de darle la vuelta y volverlo a activar. Siempre que no haya un héroe en esa casilla, solo se activa si la casilla está vacía, si no, se queda el pozo vacío. Y por último, hacemos avanzar el peón de la leyenda, del marcador de leyenda, y se lee el siguiente episodio en las cartas de leyenda y se aplican todos sus efectos. Pues bien, este es el funcionamiento general. ¿Cómo llegamos al final? ¿Cuándo acaba una partida de Leyendas de Andor? Pues hay varias maneras de acabar. Como veis, es un juego en el que todos vais a una, vais a ser un equipo de héroes y o todos ganáis o todos perdéis. Esto funciona así. ¿Perder? ¿Cuándo perdemos? Pues cuando se nos han llenado los espacios libres al lado de la zona del castillo. Si tenemos esas criaturas que ya están ocupando esos espacios, ahora tendríamos 2, nuestro límite sería 3, pues si antes de llegar a la casilla N del marcador de leyenda se nos llenan los espacios, hemos perdido. ¿Qué más puede pasar? Pues que vayamos cumpliendo los objetivos que se nos plantean en las cartas y consigamos llegar a la casilla final habiéndolo cumplido todo, pues habremos superado esa leyenda y será momento de empezar la leyenda siguiente, la leyenda número 2. Así pues, ya veis, un juego cooperativo en el que os movéis, combatís, podéis pasar, teniendo muy en cuenta siempre estas horas del día para resolver vuestras casillas del amanecer cuando llegue el momento.
Y sobre todo, para ir descubriendo estas leyendas de Andor, cada partida va a ser distinta y vais a ser capaces de ir descubriendo todas estas historias fantásticas del reino de las leyendas de Andor.